algunos detalles de la retinopatía diabética. Hace 50 años, que para algunos era mucho, pero para algunos de acá ya estábamos vivos. Y era o tener suerte o quedarse ciego. Pero eso era todo el manejo de la retinopatía diabética, no había otro. Después de eso apareció el láser con xenón en los años 50, tal como decía antes el doctor Cortalesi. Yo tuve ocasión de usar el láser de xenón, pese a que cuando yo empecé ya existía el láser, pero como lo teníamos en la clínica y era gratis, a algunos pacientes le hice, y no era láser, claro, pero era el arco de xenón que servía, pero había que tener una paciencia de santo y muy buena espalda para eso, que ya no la tengo. Después de eso fue mejorando, aparecieron, como dijo también el doctor Cortalesi, los distintos láseres, empezando básicamente por el argón, que fue el que más se usó en la mayoría de los estudios. Después usamos, nosotros en mi consultorio le seguimos diciendo argón, pese a que ahora son Jack láser realmente, pero le seguimos diciendo argón ya por costumbre, o sea, es un sinónimo, como cuando hablamos de Gillette para afeitarse. Pero en los 60 ya se hacía, estamos hablando de los años 60, ya se hacía panfotocoagulación con láseres de argón. En los 70 ya la panfotocoagulación se empezó a ordenar. Aparecieron los trabajos, se hicieron los trabajos en los años 70 del DRS, de Diabetic Retinopathy Study, y poco tiempo después del ETDRS, y ya los estudios empezaron a hacer con qué técnicas se hacían, con cuánto disparo, con qué separación. O sea, se lo empezó a hacer de forma sistemática. Estamos hablando de varios años. No es una técnica moderna, es algo que ya lleva muchos años de uso. En los años 90, básicamente seguimos usando el láser. Lo único que se fue perfeccionando. Se usaron láseres de mejor calidad, láseres de mejor tamaño, se supo más de la fisiopatología, se aprendió más de cómo se usaban, los lentes para aplicarlo fueron mejores, pero realmente fue mejorando el láser y en los pacientes se veía la diferencia. Entonces, si ustedes comparan las quemaduras que hacían en una época con las que van cambiando y con los que vamos haciendo ahora, realmente el cambio es bastante notable para el paciente y para el que hace el láser. Algunas palabras del manejo también de la retinopatía. Por supuesto que cambió por completo todo el manejo de la retinopatía diabética cuando aparecieron los antiangiogénicos. Nosotros empezamos ya usando, el año 2005 ya empezamos usando a fin de año el Avastin, y seguimos usándolo con todo descaro, y me importa nada que la ANMAT o que la FDA no lo aprueben, lo voy a seguir usando igual, porque hay mucho que te apoya detrás. Pero el hecho es que ya se demostró la diferencia de usar o no usar antiangiogénicos, especialmente en la progresión de la retinopatía diabética con las inyecciones. Entonces esto parecería que marca una muerte para el láser, porque ahora se lo puede tratar con inyecciones. Entonces digo, en vez de quemar, como decíamos, quemar o no quemar, bueno, estamos poniendo inyecciones en vez de quemar. Entonces ahora la alternativa sería más bien inyectar o quemar. Entonces, también se acabó la vitrectomía, porque si empezamos a inyectar en la etapa previa a la proliferación, nunca más vamos a hacer una vitrectomía, porque si no prolifera, no tracciona, no sangra. Para eso necesitaríamos pacientes bastante cumplidores y necesitaríamos hacer tratamiento antiangiogénico preventivo. Esto tiene sus contras, pero ¿por qué hay tanto a favor de los antiangiogénicos? Básicamente porque todos sabemos que el láser es muy dañino. El láser quema, destruye y deja ciego a la gente. Tal como mostraban hace un rato, las quemaduras de láser aumentan. Entonces, ustedes ven acá estas quemaduras y dicen, este paciente con qué agudeza visual quedó por salvarle la agudeza visual. Bueno, esto yo le diría, es una mala praxis. No lo adjudiquen al láser. Una persona que maneja un auto y choca de frente contra otro auto, no es culpa del auto, es culpa de la señora o el señor que lo manejó. Esto también. No es culpa del láser. Entonces, bueno, tenemos muy buenos resultados antiangiogénicos mezclado con fotocoagulación periférica. Hoy lo usamos de rutina. Si hay edema macular, le vamos a hacer antiangiogénico. O sea, hoy yo considero que las dos cosas se usan juntas en un porcentaje muy alto de los pacientes. La otra cosa que se le dice muchísimo hoy es el daño en el campo visual. O sea, nosotros le hacemos una panfotocoagulación y le destruimos el campo visual al paciente. Con esto, lástima que hoy no viene el doctor Schlottmann, porque hemos tenido algunas discusiones bastante divertidas con respecto a esto, pero básicamente le destruimos el campo visual.
¿Eso es cierto que le destruimos el campo visual? ¿Le estamos sacando la visión periférica al paciente? ¿Tiene una pérdida de la visión nocturna? A mí siempre me llamó la atención porque yo vengo oyendo esto desde hace 34 años que empecé la carrera, y la realidad es que yo veía a los pacientes que fotocoagulaba Ricardo Dodds, Enrique Malbrán o la gente del Centro Malbrán donde yo me formé, y realmente yo no veía que los pacientes se quejaran de esto, y sin embargo en todos los cursos oía esto. Entonces, ¿qué pasa con el campo visual en realidad? Esto es un estudio publicado del DRS del año 81, estamos hablando de hace 36 años, 36 años. Muchos de los que están acá no habían nacido cuando ya se publicó este. Y en este estudio del DRS, o sea, con técnicas bastante groseras como son xenón y argón de esa época, fíjense el daño detectable del campo visual, 5% contra 25%, pero no estamos hablando del 100% de pacientes con campo visual destruido. O sea que si ustedes en esa época, hace 36 años, antes que ustedes nacieran, hacían bien la fotocoagulación, no estaban dejando al paciente ciego o con una ceguera periférica, como tanto se sigue insistiendo ahora, que para mí estamos hablando de mala praxis versus técnica. Entonces, no pueden comparar ese paciente de ahí arriba, que hoy yo lo llamaría una mala praxis, contra el de aquí abajo, que también tiene una panfotocoagulación. Y por otro lado, tengan en cuenta un pequeño detalle cuando hablamos del campo visual. Muchos de estos pacientes tienen esta retina. Esta retina, ¿qué campo visual va a tener acá? Básicamente tiene una isquemia periférica. Este paciente ya tiene dañado el campo visual. No es culpa de la panfotocoagulación que le va a destruir el campo visual. Entonces, esto es un fantasma que se repite mucho, pero que no es muy real. Tiene alguna base, por supuesto, porque donde producimos una quemadura, algo se va a perder, pero si las quemaduras son tan chiquitas que ni siquiera el spot del campo visual las detecta, francamente el paciente en su vida normal no le va a molestar. Esto ya está publicado hace varios años, pero mucho antes de que publicara esto Blumenkranz ya lo sabíamos, que si nosotros hacemos tal como mostraba antes el doctor acá, que si nosotros hacemos quemaduras suaves, solamente estamos quemando las capas externas de la retina, no estamos quemando las capas internas. Por lo tanto, este spot de acá va a producir una tremenda quemadura con un campo visual muy dañado, y estos spots de acá, que son apenas umbrales, va a quemar solamente la capa externa y va a dejar un spot lineal. Los que hayan visto mi presentación están hartos de ver estas fotos, pero esto es un disparo bien hecho que quema solamente las capas externas, y esto es un disparo mal hecho que quepa las capas internas y en las cuales dejamos este escotoma. Y este escotoma no es chiste, es realidad, y si no, pregúntenle a cualquier glaucomatólogo. Los escotomas arciformes existen. Y esto es lo que vamos a tener con una panfotocoagulación hecha con disparos blancos. Si ustedes hacen disparos blancos, esto es lo que obtienen. Y esto es una mala praxis. No es consecuencia del láser, es consecuencia de no saber usar el láser, exactamente igual que chocar un auto de frente, tal como les decía antes. Entonces, por favor, no le echen la culpa al láser de algo que nosotros hacemos mal. Estoy de acuerdo que el láser es muy operador dependiente, entonces si nosotros hacemos las cosas mal, podemos, digamos, si yo hago el láser mal, el paciente va a tener una consecuencia. También he visto inyecciones donde queda el paciente con el cristalino perforado o con desprendimiento de retina. Gracias a Dios no me ha pasado nunca, pero todo es operador dependiente. Entonces, estas son distintas aplicaciones de láser. Fíjense el campo visual que vamos a tener. O sea, este paciente se ve así como quedó. Va a tener unos pocos escotomas, pero estos escotomas en gran parte ya los tenía. Por supuesto, esta es una foto de un paciente que venía con un láser hecho, pero esto es lo que yo llamo un láser homeopático. Esto no es láser, no es una panfotocoagulación. Le saqué la foto como curiosidad histórica solamente. Entonces, se acabó el láser. Planteémoslo así. Hoy tenemos un paciente con una diabetes tipo 1, 20 años de edad, que hay que hacerle una panfotocoagulación. Si ese paciente tiene una supervivencia de 55 años, o sea, hasta los 75 años, le vamos a tener que hacer 660 meses de sobrevida. Multiplicados por 2 ojos, estamos hablando de entre 600 y 1.300 o 1.400 inyecciones, si respetamos todos los meses. Y si agarramos al contrario un diabético tipo 2, gordito, más o menos un poco menor que yo, ya me estoy pasando de edad para eso, pero es bastante común y cada día lo vamos a ver más, estamos hablando de una supervivencia quizás de 35 años o más, y estamos hablando de 400 y tantos meses por 2 ojos, estamos hablando de 400 a 800 inyecciones.
¿Ah? Si a esto le agregamos que tienen que ser todos los meses o cada 2 meses durante toda su vida, y a este paciente resulta que se divorció, se le murió un hijo, se le murió el perro, se deprimió, se le acabó la plata, cambió de obra social, tuvo un accidente, viajó. Créanme que yo nunca tuve un paciente, pese a que tengo varios pacientes que le hice inyecciones mensuales, nunca he tenido un paciente que respete inyecciones mensuales. Queda muy lindo en los trabajos, no existe en la vida real. Entonces, ¿cambiaría la cosa con antiangiogénico de efecto prolongado? Creo que sí. Creo que si tuviéramos un antiangiogénico que se puede inyectar una vez por año, yo creo que yo sería partidario de los antiangiogénicos. Hasta que se invente eso, voy a ser partidario de hacer el láser. Entonces, ese tratamiento eterno, o sea, por el resto de tu vida, con una inyección queda muy lindo. Pero cuando empezamos a sumar inyecciones, ya no queda tan lindo. ¿Tá? Esta es la realidad. ¿Ah? Donde le siguen haciendo inyecciones y piense cómo queda. Y después piense en otro detalle. Groseramente, ese es el costo de una panfotocoagulación en el centro mío, que hacemos todo o privado de recursos. O sea, o le cobro o no le cobro nada, pero no tengo obras sociales, no tengo prepaga, no tengo seguros médicos. Y este es el costo real de un tratamiento de por vida con antiangiogénicos. Real, no con Avastin. Con Avastin sería bastante menor la pila, ¿tá? Pero si lo hacemos como dicen los laboratorios, esto no es un chiste, ¿tá? Es un cálculo real. Entonces, como conclusión, el tratamiento de la retinopatía diabética, ¿cuál es el primero? Siempre insistir en el control estricto. Entonces, hay algunos pacientes a los cuales vienen con una retinopatía preproliferativa, severa, pero no tan severa, y el paciente viene y es un paciente que da la pinta de cumplidor y que hace todos los estudios que yo le pido y baja la hemoglobina glicosilada rápidamente y tiene un poquitito de edema macular, es muy posible que a este paciente yo le haga 3, 4, 6 inyecciones y lo siga controlando, y si baja la hemoglobina glicosilada de forma real, capaz que nunca le voy a hacer un disparo de láser. ¿Ah? Pero esos son excepciones. Cuando tiene edema macular, por supuesto que en la enorme mayoría de los casos estamos usando antiangiogénicos, en algunos casos combinado o cambiando por triamcinolona, láser focal si es necesario, algún día tendremos el micropulsado, por ahora no, pero estamos hablando de opciones ahora de 400 a 1300 inyecciones versus 2 o 4 sesiones de láser, que muchas veces estamos combinando con antiangiogénicos porque muchos de estos pacientes tienen edema. Y por supuesto que cuando la retinopatía es avanzada hay que ir a la vitrectomía con o sin antiangiogénicos. Muchas gracias.